La bala de mosquete silbó en el abrasador aire andaluz al amanecer del 19 de julio de 1808. El general francés Pierre Dupont observaba con sus prismáticos cómo lo imposible se desplegaba ante sus ojos. Su columna de élite, la misma formación que había aplastado a Prusia, Austria y media Europa, se derrumbaba. No por culpa de los casacas rojas británicos, ni por culpa de la caballería rusa, sino por culpa de los campesinos españoles de los que se había burlado llamándolos chusma apenas 3 días antes. La temperatura alcanzó los 40 grados centígrados. Sus hombres gritaban pidiendo agua que no existía, y 30.000 soldados españoles que no debían estar allí lo rodearon en un polvoriento pueblo llamado Bailén. En 3 horas, 17.000 soldados franceses se rendirían en la derrota más humillante que el ejército de Napoleón jamás había sufrido en batalla abierta. Esta es la historia que no te cuentan. Así fue como los agricultores con mosquetes obsoletos destrozaron el mito de la invencibilidad francesa y cambiaron el curso de la historia europea para siempre. Se llamaba Diego Martínez, tenía 23 años, pastor de un pueblo llamado Porcuna, a 12 millas al sur de donde se encontraba ahora, con las manos temblorosas mientras cargaba su mosquete Brown Bess de fabricación británica por 47ª vez esa mañana. 3 semanas atrás, Diego no podía dar en el blanco a 50 pasos. Había fallado tantas veces el ejercicio básico de mosquete que su sargento, un veterano canoso llamado Tomás, lo había llamado aparte y le había dicho: «Chico, si no lo entiendes, morirás en tu primera batalla». Diego practicaba todas las noches a la luz de las velas mientras otros reclutas dormían, metiendo la pólvora en el cañón, asentando la bala, cebando la cazuela. Le sangraban las manos por las quemaduras de la cuerda. Le dolía el hombro por el retroceso, pero practicaba de todos modos porque los soldados franceses habían incendiado la iglesia de su pueblo y había jurado sobre la tumba de su madre que les haría pagar. Ahora estaba a punto de tener su oportunidad. La carretera de Madrid a Sevilla se extendía por el valle del Guadalquivir como una cinta de polvo. Durante 300 años, los reyes españoles habían utilizado esta vía para transportar oro desde Andalucía a la capital. En julio de 1808, Napoleón quería esa carretera por una razón diferente. Su hermano, José Bonaparte, acababa de ser coronado rey de España en Madrid, pero el pueblo español no se lo creía. Desde los Pirineos hasta Gibraltar, cada pueblo, cada ciudad, cada aldea se alzaba en rebelión. Napoleón necesitaba aplastar Andalucía, el corazón de la resistencia española, y para ello necesitaba capturar el puerto de Cádiz, donde una escuadra naval española se encontraba tranquila. El general Pierre Dupont de l'Etang, de 46 años, veterano de Austerlitz y Friedland, recibió 20.000 hombres y una orden simple: marchar al sur, tomar Cádiz, pacificar Andalucía y regresar victorioso. Napoleón le dijo a su Estado Mayor: «Con la reputación de Dupont y 20.000 soldados franceses, los españoles huirán antes de que dispare un tiro». Dupont también lo creía. El 7 de junio, sus columnas aplastaron a la milicia española en el puente de Alcolea, a las afueras de Córdoba. Los españoles se dispersaron y huyeron. Los hombres de Dupont entraron en Córdoba esa tarde y durante 4 días saquearon la ciudad. Candeleros de oro de iglesias, platos de plata de casas aristocráticas, barriles de vino, pinturas, joyas. Un cirujano francés que marchó con el ejército escribió más tarde: «Nuestro pequeño ejército llevaba suficiente equipaje para 150.000 hombres. Los simples capitanes necesitaban carros tirados por 4 mulas. Contamos más de 50 carros por batallón, resultado del saqueo de Córdoba. Todos nuestros movimientos se vieron obstaculizados. Debimos nuestra derrota a la avaricia de nuestros generales. 500 carros rebosaban tesoros robados. 1.200 soldados enfermos de disentería y tifus por beber agua contaminada, y una población española que había pasado del miedo a la furia». Dupont decidió retirarse al norte a Sierra Morena y esperar refuerzos. Él aún no lo sabía, pero acababa de tener su peor error militar. El general Francisco Javier Castaños tenía 53 años. Era aristocrático, cauteloso y metódico. Había pasado 30 años en el ejército español sin jamás comandar una batalla importante. La Junta de Sevilla, la asamblea patriótica que coordinaba la resistencia española en Andalucía, le asignó 30.000 soldados y una simple directiva: detener a Dupont antes de que tome Cádiz. Si Cádiz cae, Andalucía cae. Si Andalucía cae, España cae. Castaño sabía que estaba en inferioridad numérica. Sus tropas eran más que nada reclutas novatos, milicias provinciales e infantería de segunda línea.
El ejército de Dupont estaba compuesto por veteranos que habían luchado por toda Europa. La infantería francesa podía recargar sus mosquetes en 30 segundos y disparar 3 descargas por minuto. Se movían en columnas masivas que podían atravesar las líneas enemigas como un ariadne. Su artillería era la mejor del mundo. La sabiduría popular decía que no se luchaba contra los franceses en batalla abierta. Se los evitaba, se los hostigaba, se los privaba de comida, pero nunca se debía plantar cara a sus columnas. Castaños estaba a punto de demostrar que la opinión general estaba equivocada, pero necesitaba ayuda. Necesitaba a Theodor von Reding. El general Theodor von Reding tenía 42 años. Nacido en Suiza, era feroz, agresivo y absolutamente intrépido. Había servido a España durante 20 años y comandaba la guarnición de Málaga cuando los franceses invadieron. Su división estaba compuesta por infantería de línea de Cataluña, Granada y Málaga, además de una unidad que todos menospreciaban: los cazadores. Infantería ligera española, escaramuzadores, hombres que no luchaban en formaciones cerradas, sino que se dispersaban, se movían rápido, disparaban desde cobertura y volvían locos a los comandantes enemigos con su imprevisibilidad. Los franceses los llamaban esos malditos mosquitos, porque estaban por todas partes y eran imposibles de aplastar. Reding amaba a los cazadores porque luchaban como él, agresivos, ágiles, implacables. Cuando Castaños lo convocó a Utrera para planificar la campaña, Reding llegó con una propuesta que hizo palidecer al veterano general. No defendemos, atacamos. Dividimos el ejército de Dupont y lo destruimos pieza por pieza antes de que pueda concentrar sus fuerzas. Castaños lo miró fijamente. ¿Quieres atacar a los franceses en batalla abierta? Nos masacrarán. Reding sonrió. No si no les damos la oportunidad de desplegar sus columnas, no si controlamos el terreno y los obligamos a luchar bajo nuestras condiciones. Esto es lo que necesitas entender sobre la guerra napoleónica en 1808. Los franceses habían perfeccionado un sistema que dominó los campos de batalla europeos durante 15 años. Funcionaba así. La artillería debilitaba las líneas enemigas con fuego concentrado. Los escaramuzadores de infantería ligera avanzaban para desbaratar las formaciones enemigas y crear confusión. Luego, las columnas pesadas atacaban. Enormes bloques de infantería de 200 hombres de ancho y 9 filas de fondo, con los tambores tocando el pas de charge. Miles de hombres gritaban «¡Viva el emperador!» mientras avanzaban con las bayonetas caladas. El trabajo de la columna no era disparar, sino aplastar. Su peso e impulso rompían las líneas enemigas como un mazo rompiendo el cristal. Una vez que la línea se fracturaba, la caballería se colaba por la brecha y convertía la retirada en una masacre. Este sistema destruyó a los austriacos en Austerlitz, aplastó a los prusianos en Jena, aterrorizó a todos los ejércitos de Europa. Pero la columna tenía una debilidad fatal que la mayoría de los generales nunca explotaron, porque nunca tuvieron la oportunidad. Una columna solo podía usar las 2 primeras filas, quizá 400 mosquetes de 1.800 hombres. Los soldados del centro y la retaguardia no podían disparar sin alcanzar a sus propias tropas. Mientras tanto, una formación en línea, de solo 3 filas de profundidad y extendiéndose horizontalmente por el campo de batalla, podía disparar con todos los hombres, lanzando descargas aplastantes que destrozaban las columnas antes de que se acercaran al alcance de las bayonetas. ¿El truco? Se necesita disciplina para mantener la línea cuando una masa de franceses aullando carga contra ti. Se necesita coraje, y se necesita controlar el espacio de batalla para que la artillería y la caballería francesas no puedan flanquearte y destrozar tu línea por los lados. Reding tenía un plan. El ejército de Dupont se extendía a lo largo del río Guadalquivir durante 30 kilómetros. Su fuerza principal, 13.000 hombres al mando de los generales Barbú y Fresia, se asentaba en la ciudad de Andújar, donde la carretera de Madrid cruzaba el río. 8 kilómetros al este, en el pueblo de Bailén, el general Bedel comandaba otras 6.000 tropas que custodiaban los pasos de montaña de regreso a Madrid. 3 kilómetros más al este, en Menguíbar, el general Liguer-Beller tenía 1.500 hombres vigilando un vado del río. Dupont pensó que estaba siendo astuto, cubriendo múltiples puntos de cruce y manteniendo abierta su línea de retirada.
Lo que en realidad había hecho era dividir su ejército en 3 partes separadas por kilómetros de campo vacío bajo un calor de 40 grados, sin agua y con las guerrillas españolas eliminando a todos los mensajeros que enviaba. Suicidio militar. El plan de Reding era simple y brutal. Acorralar a Dupont en Andújar con el grueso de las fuerzas de Castaños, cruzar el Guadalquivir río abajo en Mengíbar, tomar Bailén y cortarle el paso a Dupont de sus refuerzos y su ruta de escape. Atraparlo entre 2 ejércitos españoles en pleno verano andaluz y ver cómo la deshidratación hace lo que las volatas no pudieron. Castaños miró fijamente. ¿Quieres atacar a los franceses en batalla abierta? Nos masacrarán. Reding sonrió. No si no les damos la oportunidad de desplegar sus columnas. No si controlamos el terreno y los obligamos a luchar bajo nuestras condiciones. 16 de julio de 1808. Diego Martínez estaba en formación al amanecer cuando la división de Reding de 10.000 hombres iniciaba la marcha hacia el norte desde Porcuna, rumbo al Guadalquivir. Su sargento Tomás recorría la línea, checando mosquetes, apretando correas, sin decir nada. Diego tenía la boca seca, no de sed, de miedo. Nunca había estado en batalla. Había oído historias de veteranos que habían luchado contra los franceses en el puente de Alcolea y se habían derrumbado en minutos. «Te atacan como un muro de casacas azules y bayonetas», dijo un veterano. «Disparas una vez, quizá 2, y luego corres o mueres». Diego se miró las manos. Le temblaban. Apretó el mosquete con más fuerza. Una voz a su lado dijo, «¿Primera vez?». Diego se volteó. Era Rafael, un herrero de Jaén, de 28 años, corpulento como un buey, sereno como una piedra. «Sí», admitió Diego, «estoy aterrorizado». Rafael asintió. «Bien, el miedo te mantiene vivo. Solo recuerda, carga, apunta, dispara. No pienses en las columnas, no pienses en los tambores. Carga, apunta, dispara. Hazlo y te irás a casa». Diego quería creerle. Marcharon hacia el norte a través de olivares y trigales, 10.000 hombres moviéndose en silencio, salvo por el crujido de botas sobre la tierra y el lejano repique de campanas de las iglesias de los pueblos que rezaban por su victoria. Al anochecer, llegaron a las colinas que dominaban Mengíbar. Bajo ellos, el Guadalquivir brillaba a la luz de la luna. En la otra orilla, brillaban las hogueras francesas, los 1.500 hombres de Ligier-Belair. Entre el ejército español y Bailén se alzaba una brigada francesa. Reding sonrió. 17 de julio, 3 a.m. La artillería española abrió fuego contra las posiciones francesas en Mengíbar. Ligier-Belair despertó con el sonido de las balas de cañón que destrozaban su campamento. Tuvo minutos para reaccionar. Los cazadores de Reding ya cruzaban el río, vadeando el agua hasta el pecho con los mosquetes sobre la cabeza, moviéndose rápido y en silencio. Para cuando Ligier-Belair formó a sus tropas, 2.000 tiradores españoles estaban en la orilla norte, desplegándose, disparando desde cobertura y eliminando a los oficiales franceses. Los franceses respondieron al fuego, pero los cazadores no se quedan quietos. Avanzan, disparan, se retiran, recargan, avanzan de nuevo, siempre en movimiento, imposibles de alcanzar. Ligier-Belair intentó desplegar a su infantería en línea para maximizar la potencia de fuego, pero la fuerza principal de Reding ya estaba al otro lado del río. 10.000 infantes españoles en columnas avanzaron a toda velocidad. Los franceses eran superados en número 7-1. Ligier-Belair dio la única orden sensata: retirarse a Bailén. Sus hombres rompieron el contacto y corrieron hacia el este, abandonando sus posiciones, dejando a las fuerzas españolas al mando del cruce. Diego Martínez disparó su mosquete por primera vez en combate mientras los soldados franceses huían a través de la niebla matutina. No sabía si había alcanzado a alguien. Le temblaban tanto las manos que casi dejó caer la baqueta mientras recargaba. Rafael lo agarró del hombro. «Estás vivo. Sigue adelante». A las 9, toda la división de Reding había cruzado el Guadalquivir y marchaba hacia Bailén. La trampa comenzaba a cerrarse. Bailén, en julio de 1808, era un pequeño pueblo de casas encaladas, calles estrechas y 3.000 civiles aterrorizados. Se encontraba en una encrucijada, la carretera de Madrid, que iba de este a oeste, y la carretera del Valle del Guadalquivir, que iba de norte a sur. Controlar Bailén es controlar el movimiento a través de Andalucía Central.
El general Bedel tenía 6.000 hombres en el pueblo, pero había enviado a la mitad de ellos al este, al mando del general Casagne, para perseguir a las guerrillas en las montañas. Cuando las tropas en retirada de Liger-Belair entraron tambaleándose en Bailén al mediodía del 17 de julio, con informes de que 10.000 soldados españoles lo seguían de cerca, Bedel se enfrentó a una decisión: quedarse y defender Bailén con 4.500 hombres contra un enemigo que lo doblaba en tamaño, o abandonar el pueblo y replegarse para unirse a Dupont en Andújar. Bedel era un buen oficial, sabía que el terreno importaba más que el número. Bailén se asentaba en terreno llano con campos abiertos al oeste y al sur, perfecto para desplegar columnas francesas. Si lograba mantener la ciudad hasta que Dupont llegara de Andújar o Casagne regresara de las montañas, podrían aplastar a las fuerzas españolas. Bedel ordenó a sus hombres que atrincheraran las calles y se prepararan para la batalla. Envió un mensajero galopando hacia el oeste a Dupont: «Ataque en Bailén, solicito refuerzos inmediatos». El mensajero nunca llegó. Guerrilleros españoles le tendieron una emboscada a 3 kilómetros de la ciudad. Dupont nunca recibió el mensaje. Mientras tanto, a 8 millas al oeste de Andújar, el general Castaños estaba dando un espectáculo. Su ejército de 18.000 hombres desplegó a plena vista de las posiciones francesas el 17 de julio, desfilando por la orilla sur del Guadalquivir con estandartes ondeando, tambores resonando y cañones disparando salvas. Dupont observó por su catalejo y vio exactamente lo que Castaños quería que viera: una enorme fuerza española preparándose para cruzar el río y atacar Andújar. Dupont reforzó sus posiciones, llamó a destacamentos de pueblos cercanos, ordenó a los ingenieros que reforzaran las fortificaciones ribereñas, hizo todo lo posible para defenderse de un ataque que nunca se produciría. Castaños no tenía intención de cruzar el río en Andújar. Su trabajo era inmovilizar a Dupont, mientras Reding destruía a Bedel. El engaño funcionó a la perfección. Durante 3 días críticos, Dupont permaneció en Andújar convencido de que el principal ataque español vendría del sur, mientras la verdadera batalla se libraba a 8 millas al oeste. 18 de julio, al amanecer. El ejército de Reding se aproximaba a Bailén desde el oeste. Bedel desplegó a sus 4.500 hombres en posiciones defensivas alrededor de la ciudad: artillería en las alturas, infantería en las calles, francotiradores en los tejados. Los franceses eran superados en número, pero mantenían buena posición y habían superado peores adversidades antes. Reding no atacó de inmediato. Pasó la mañana sondeando las posiciones francesas, enviando cazadores al frente para comprobar su reacción, observando dónde estaba situada la artillería, dónde era más débil la infantería y con qué rapidez podían redesplegarse las tropas francesas. Diego Martínez se agazapó tras un olivo a 300 metros de las líneas francesas, observando a los soldados con casacas azules que avanzaban por las calles de Bailén. Un oficial a caballo gritaba órdenes en francés. Diego apuntó con cuidado, exhaló y apretó el gatillo. El mosquete rugió. El humo lo cegó. Cuando se disipó, el oficial seguía a caballo, alejándose. Diego había fallado. Recargó mecánicamente. Cargar, apuntar, disparar. Cargar, apuntar, disparar. Durante toda la mañana, los tiradores españoles hostigaron las posiciones francesas. Reding recopiló información durante toda la mañana. Por la tarde, ya había visto suficiente. Le envió un mensaje a Castaños. «Puedo tomar Bailén, pero necesito que te muevas al norte e impidas que Dupont refuerce a Bedel. Si Dupont llega antes de que terminemos, lo perderemos todo». Castaños tomó la decisión más difícil de su carrera. Ordenó a su fuerza principal que abandonara Andújar y marchara hacia el norte por el río hacia Bailén. El engaño había terminado. Ahora venía la batalla. 19 de julio, 4 a.m. La temperatura ya era de 29 grados y el sol aún no había salido. Al mediodía llegaría a los 40 grados. Diego Martínez estaba en línea con otros 2.000 infantes de la división de Reding, esperando la orden de atacar. Tenía la boca llena de sabor a cobre. El corazón le latía con fuerza en el pecho. Rafael estaba a su lado, tan tranquilo como siempre. «Recuerda», dijo Rafael en voz baja, «las columnas francesas parecen aterradoras, pero no pueden disparar. Nosotros sí. Mantén la línea, dispara descargas y se romperán». Diego asintió, pero no lo creía. Había oído los tambores, el sonido de las columnas francesas al atacar,
Un golpeteo rítmico e implacable que se te metía en la cabeza y te aflojaba las rodillas. Los veteranos decían que eso era lo que te destrozaba. No las bayonetas, no las balas, los tambores. A las 5:30 am, Reading dio la orden. La artillería española abrió fuego. 20 cañones lanzaron proyectiles sólidos a las calles de Bailén. Los edificios se derrumbaron. Los soldados franceses se apresuraron a ponerse a cubierto. Entonces la infantería avanzó, no en columna, sino en línea. 3 filas de fondo, 2000 hombres extendiéndose a lo largo de media milla de terreno abierto, avanzando al paso, con los mosquetes preparados. El sargento de Diego gritó: «Mantengan la formación, mantengan la línea, no disparen hasta que se les ordene». La línea española avanzó como una ola. Bedel los vio venir y tomó una decisión. No podía defender Bailén calle por calle contra una fuerza abrumadora. Tenía que atacar. Tenía que usar la columna francesa para aplastar la línea española antes de que llegara al alcance efectivo de los mosquetes. Formó su infantería en 2 enormes columnas, cada una de 1800 hombres, y las envió al frente con tambores resonantes y banderas ondeando. Los franceses avanzaron rápido, bayonetas caladas, gritando: «En avant, viva el emperador». Diego vio acercarse las columnas y sintió un nudo en la garganta. Parecían invencibles, imparables, una avalancha de casacas azules, acero y furia, azotando los trigales. La voz de Reading, tranquila y clara, atravesó el miedo. «Alto, formen la formación. Primera fila, arrodíllense, prepárense para disparar». La línea española se detuvo a 100 metros de las columnas francesas. La primera fila se arrodilló. La segunda fila se puso de pie. La tercera fila se adelantó en un terreno ligeramente elevado tras ellos. Todos los mosquetes de las 3 filas podían disparar. Las columnas francesas seguían avanzando, tambores resonando, botas atronando, 80 yardas, 60 yardas. Bedel esperaba que la línea española se rompiera y huyera como lo había hecho en el puente de Alcolea. No fue así. A 40 yardas, Reading dio la orden: «¡Fuego!». 2000 mosquetes dispararon en una sola y devastadora descarga. El sonido fue como si el cielo se desgarrara. Una humareda blanca envolvió el campo de batalla. Cuando se disipó, las 2 primeras filas de la columna encabezante habían desaparecido. No se retiraban, desaparecieron. Muertos o heridos, 400 hombres abatidos en 2 segundos. La columna se tambaleó, perdió impulso, pero seguía avanzando. «Segunda fila, fuego». Otra descarga, otras 700 balas de mosquete se estrellaron contra las tropas francesas, que no podían contraatacar porque solo su primera fila tenía una línea de fuego. «Tercera fila, fuego». La columna francesa se rompió, no por miedo, por matemáticas. No puede soportar un 30% de bajas en 30 segundos y mantener la cohesión de la unidad. Los hombres de las últimas filas vieron caer a sus camaradas y dejaron de avanzar. Los sargentos gritaban órdenes, los oficiales blandían espadas. No importaba. La columna se disolvió en una multitud de soldados confundidos y aterrorizados que se arremolinaban al descubierto mientras los mosquetes españoles recargaban. Las manos de Diego Martínez se movían en piloto automático. Morder el cartucho, verter la pólvora por el cañón, embestir la bala, preparar la bandeja, amartillar el martillo, apuntar, fuego. Los franceses estaban a 30 yardas, algunos aún tratando de avanzar, la mayoría simplemente parados en estado de shock, incapaces de procesar lo que estaba sucediendo. Rafael disparó a su lado, tranquilo y metódico. «Carguen, apunten, fuego». A lo largo de la línea española, 2000 hombres lanzaban una descarga tras otra contra las columnas francesas estancadas. Bedel intentó desplegar su segunda columna en línea para igualar la potencia de fuego española, pero las formaciones en línea tardan en formarse, y los cazadores de Reading ya flanqueaban su posición, disparando desde cobertura, apuntando a oficiales y sargentos, convirtiendo la coordinación en un caos. A las 7 de la mañana, el primer ataque de Bedel había fracasado. 600 bajas francesas. Bajas españolas, 42 hombres. Reading no persiguió, reformó su línea, reclutó tropas de refresco y se preparó para la siguiente ronda. Bedel se retiró a Bailén y envió otro mensajero desesperado a Dupont. «Estamos bajo un intenso ataque.
No podemos resistir sin refuerzos. Necesitamos agua, necesitamos municiones, necesitamos ayuda. Este mensajero logró pasar. Llegó a DuPont en Andújar a las 8 de la mañana. DuPont leyó el informe y sintió un escalofrío en las venas. Bailén estaba a 8 millas de distancia. Si Bailén caía, su retirada a Madrid quedaría cortada. Tenía que moverse de inmediato. Pero DuPont tenía un problema. El ejército de Castaños, de 18,000 hombres, se interponía entre él y Bailén. Si DuPont marchaba hacia el este, tendría que abrirse paso entre el grueso de la fuerza española, dejando expuesta su retaguardia. Si se quedaba en Andújar, Vedel sería invadido y DuPont quedaría atrapado en Andalucía sin escapatoria. No había otra opción. DuPont optó por marchar. A las 9 de la mañana del 19 de julio, su grueso de 13,000 hombres comenzó a avanzar hacia el este por la orilla norte del Guadalquivir hacia Bailén. Castaños los vio venir. Era el momento. Desplegó su ejército al otro lado del camino en formación de batalla. Artillería en el centro, infantería en los flancos, caballería en reserva. La línea española se extendía 1 milla. DuPont la observó a través de su catalejo y supo que no podría abrirse paso antes de que Reding destruyera a Vedel. Detuvo su avance en un pueblo llamado Andújar la Vieja, a 5 kilómetros de Bailén, e intentó pensar. Su ejército estaba atrapado entre 2 fuerzas españolas. Tenía 600 hombres enfermos o heridos. El agua estaba casi agotada. La munición escaseaba. La moral se desplomaba. Y hacía 40 grados a la sombra. Miguel, Rafael, Diego, saluden a los guerreros que la historia olvidó. Antes de que pases por alto su historia, entiende algo. El algoritmo de YouTube te vigila ahora mismo. Si no le das a me gusta, si no te suscribes, si no comentas saludo, esta historia desaparece para siempre. Estos hombres sangraron para que supieras la verdad sobre cómo los campesinos humillaron a un imperio. ¿No puedes presionar 3 botones? Un me gusta, un suscribirse, un saludo. Hazlo por Miguel, hazlo por Rafael, hazlo por Diego. Hazlo porque en 3 minutos verás cómo ganaron una batalla que todos decían imposible. Pero solo si demuestras que estás escuchando. Me gusta, suscribirse, comentar saludo. Ahora mismo, te espero. De vuelta en Bailén, Vedel lo intentó una vez más. A las 11 de la mañana, con una temperatura que rozaba los 40 grados, formó con la infantería restante una sola columna masiva. 3,000 hombres en una carga desesperada. Era todo o nada. Si rompía la línea española, podría mantener Bailén hasta que llegara DuPont. Si fallaba, la batalla estaba perdida. La columna francesa avanzaba con los tambores a todo volumen. Esta vez Reding los dejó acercarse. 60 yardas, 50 yardas, 40 yardas. A 35 yardas dio la orden. ¡Fuego! La línea española estalló. 3 filas disparando simultáneamente. 2,000 mosquetes, 6,000 proyectiles. Las primeras filas de la columna francesa se desintegraron. Los hombres cayeron a montones. Los sargentos murieron con órdenes medio gritadas. Las banderas cayeron, pero la columna siguió avanzando porque los hombres de atrás no podían ver lo que ocurría al frente. Solo oían los tambores y seguían avanzando por encima de los cuerpos de sus camaradas. ¡Fuego! Otra descarga. La columna vaciló. Los hombres intentaron devolver el fuego, pero las formaciones compactas significaban que solo el frente podía disparar. Quizá 200 mosquetes contra 2,000. ¡Fuego! La columna se detuvo. No retrocedió. No avanzó. Simplemente se detuvo. Paralizada. Demasiado conmocionada para avanzar. Demasiado orgullosa para correr. Reding vio su momento. Ordenó una carga a bayoneta. La línea española avanzó con un rugido. La columna francesa se dispersó. Sin luchar, huyendo de vuelta a Bailén con las tropas españolas persiguiéndolas por las calles. Para el mediodía del 19 de julio, Vedel había perdido el 40% de sus fuerzas. Bailén estaba perdido. La trampa había saltado. DuPont supo que todo estaba acabado cuando vio a las tropas de Vedel en retirada hacia el oeste a través de los campos a la 1 de la tarde. La carretera a Madrid estaba cortada. Castaños mantenía el oeste, Reding el este. El ejército de DuPont, 13,000 hombres exhaustos, estaba rodeado por un calor de 40 grados, sin agua ni esperanza de refuerzos.
Sus soldados bebían del pútrido Guadalquivir y se desplomaban por disentería. La doctrina militar francesa decía que nunca hay que rendirse mientras se pueda luchar, pero Dupont miró a sus hombres y supo que no podían hacerlo. A las 2 de la tarde envió un oficial con bandera blanca a Castaños. El general Dupont solicita condiciones para una rendición honorable. Castaños no podía creerlo. ¿Se estaban rindiendo los franceses? ¿El ejército invencible de Napoleón? Le envió un mensaje a Reding. Dupont quiere negociar. Mantenga la presión, pero mantenga la posición. La respuesta de Reding fue inmediata. Si quiere rendirse, que se rinda incondicionalmente. Tenemos todas las cartas. Las negociaciones duraron 6 horas. Dupont intentó negociar. Quería que sus hombres fueran repatriados a Francia con todos los honores, con las armas intactas y los oficiales conservando sus espadas. Castaños se negó. Rendición incondicional. Entrega de todas las armas. Todos los oficiales se convertían en prisioneros de guerra. Dupont no tenía ninguna influencia. A las 20 horas del 19 de julio de 1808, firmó la capitulación. A la mañana siguiente, 20 de julio, 17.000 soldados franceses, incluidas las tropas del general Bedel que intentaban regresar a Bailén desde el este, depusieron las armas y se convirtieron en prisioneros. Diego Martínez los vio desfilar derrotados, casacas azules manchadas de polvo y sudor, oficiales cabizbajos, hombres que 3 días antes parecían invencibles, ahora parecían lo que eran, seres humanos derrotados por mejores tácticas y un clima más cálido. Rafael estaba a su lado. Lo hiciste bien, chico. Mantuviste la posición. Diego se dio cuenta de que sus manos habían dejado de temblar. Vencimos a los franceses. Rafael sonrió. Derrotamos a un ejército francés. Napoleón tenía 30 más. Pero hoy demostramos que es posible. Las cifras lo dicen todo. Bajas francesas en Bailén, 3.000 muertos o heridos, 17.000 capturados. Pérdida total, 20.000 hombres, todo el cuerpo. Bajas españolas, 1.000 muertos o heridos. Tasa de bajas, 20 bajas francesas por cada baja española. Esta fue la primera vez que un ejército napoleónico se vio obligado a rendirse en batalla abierta en suelo europeo. Los observadores británicos del ejército español enviaron informes a Londres. Los franceses no son invencibles. Los españoles han demostrado que es posible. En París, Napoleón recibió la noticia del desastre el 2 de agosto. Los testigos dijeron que palideció y luego se puso rojo de furia. Despidió a Dupont por carta, lo destituyó y lo hizo arrestar en cuanto regresó a Francia. El gobierno de José Bonaparte en Madrid entró en pánico. Si 20.000 soldados franceses podían ser derrotados por las tropas regulares y la milicia españolas, ¿qué impediría que todo el país se alzara? El 1 de agosto, José abandonó Madrid y se retiró al río Ebro, en el norte de España, cediendo la mitad del país a las fuerzas insurgentes. En Viena, el gobierno austriaco observaba y elaboraba planes. Si los españoles podían derrotar a los franceses, quizá Austria también pudiera. La Guerra de la Quinta Coalición comenzaría en 1809, inspirada directamente por la resistencia española en Bailén. Pero esto es lo que los libros de historia no cuentan. Se suponía que los españoles debían repatriar a Francia a los soldados rendidos de Dupont según los términos acordados en Bailén. No lo hicieron. Las autoridades españolas transportaron a los prisioneros a la isla de Cabrera, frente a la costa de Mallorca, y los abandonaron allí, sin comida, sin refugio, sin atención médica. Durante los 5 años siguientes, 12.000 soldados franceses murieron de hambre y enfermedades en esa roca. Los supervivientes la llamaron el Auschwitz español. No se trataba de incompetencia, era una venganza por lo que las tropas francesas habían hecho en Córdoba, en Madrid y en pueblos de toda España. Los españoles no lo habían olvidado. Bailén no fue solo una victoria militar, fue un mensaje. Vinieron a nuestra tierra, saquearon nuestras iglesias, deshonraron a nuestro pueblo. Ahora pagan. Napoleón nunca olvidó Bailén. La llamó la úlcera española, y 6 meses después invadió personalmente España con 200.000 soldados de la Grande Armée para restaurar el control francés. Recapturó Madrid, derrotó a los ejércitos españoles en Tudela y otras batallas, pero no pudo derrotar a las guerrillas.
No pudo vencer la voluntad de un pueblo que había aprendido en Bailén que los soldados franceses podían desangrarse y morir como cualquiera. La Guerra de la Independencia duró 6 años más. Entre 1808 y 1814 se estima que 260.000 soldados franceses murieron en España, el 77% de ellos a manos de fuerzas españolas, no británicas ni portuguesas. La guerra agotó los recursos franceses, destruyó la moral francesa y convenció a los enemigos de Napoleón que podía ser derrotado. Diego Martínez sobrevivió a la guerra, luchó en 12 batallas más, ascendió a sargento y se retiró en 1814 a su pueblo, Porcuna, donde regentó una pequeña taberna. Los turistas a veces se detenían a preguntar por el retrato que colgaba tras la barra, un joven en uniforme español empuñando un mosquete. «Soy yo», decía Diego, 19 de julio de 1808, el día que vencimos a los franceses en Bailén. La mayoría no le creía. ¿Cómo podía este viejo tabernero haber participado en la victoria española más famosa de la guerra? Pero era cierto. Rafael, el herrero de Jaén, murió en la batalla de Salamanca en 1812, abatido por la caballería francesa. Su familia nunca recuperó su cuerpo. El sargento Tomás vivió hasta los 72 años y pasó sus últimos años entrenando a la siguiente generación de infantería española, diciendo siempre a los reclutas: carguen, apunten, disparen, mantengan la línea. Si hacen eso, pueden vencer a quien sea. El general Castaños fue ascendido a capitán general de España y recibió el título de duque de Bailén por las Cortes españolas. Luchó durante toda la Guerra de la Independencia y murió en 1852, a los 97 años, siendo uno de los últimos testigos vivos de Bailén. El general Reding no tuvo tanta suerte. Ascendido a mariscal de campo tras Bailén, murió en la batalla de Valls en 1809, con un disparo en el pecho mientras lideraba una carga de caballería contra las superiores fuerzas francesas. Se dice que sus últimas palabras fueron: «Díganle a Castaños que mantuvimos la línea». El general Dupont regresó a Francia caído en desgracia. Napoleón lo sometió a consejo de guerra por cobardía e incompetencia, lo condenó a prisión militar y su nombre fue borrado de los monumentos. Pasó el resto de su vida escribiendo amargas memorias, afirmando que la derrota no fue culpa suya, que había sido abandonado por Madrid y que las fuerzas españolas habían sido 3 veces mayores de lo que realmente eran. Los historiadores no le creen. La evidencia es clara. Dupont fue superado en mando, maniobrabilidad y combate por los generales españoles, a quienes había subestimado considerándolos aficionados incompetentes. He aquí por qué Bailén importó más allá de España. Antes de julio de 1808, las potencias europeas creían que la Francia napoleónica era imparable. La doctrina militar francesa, las tácticas francesas y los comandantes franceses eran considerados los mejores del mundo. Después de Bailén, ese mito murió. Las fuerzas españolas habían usado el terreno, el engaño, las líneas interiores y la disciplina de una potencia de fuego superior para derrotar a un cuerpo francés sin ayuda británica, sin ayuda prusiana, sin la ayuda de nadie. Lo hicieron ellos mismos. Esto envió un mensaje que resonó en toda Europa. Napoleón puede ser derrotado. No se necesitan ejércitos masivos ni generales brillantes. Se necesita coraje, coordinación y la voluntad de luchar en sus propios términos en lugar de los de él. En un año, Austria declaró la guerra a Francia. En 4 años, Rusia invadió territorio francés. En 6 años, toda Europa se unió contra Napoleón. Comenzó en Bailén. Un general español del que nadie había oído hablar y 30.000 soldados en los que nadie creía demostraron que los ejércitos franceses eran humanos. Las tácticas francesas tenían debilidades y los generales franceses podían cometer errores fatales. Las tácticas también importan. El uso de formaciones lineales por parte de Reding para maximizar la potencia de fuego contra los ataques en columna se convirtió en el modelo para derrotar a la infantería francesa. Los británicos, bajo el mando de Wellington, estudiaron Bailén y emplearon tácticas similares en Talavera, Salamanca y Waterloo. Mantener la línea, disparar descargas concentradas, no dejar que la columna se acerque al alcance de la bayoneta. Funciona si las tropas tienen disciplina.
Los españoles demostraron tener esa disciplina, aprendida mediante entrenamiento brutal y motivados por la defensa de su patria. La lección resonó durante 200 años. Una tecnología inferior no significa capacidad inferior. Los mosquetes españoles en Bailén eran mosquetes Brown Bess, anticuados en comparación con los mosquetes Charleville franceses, pero la calidad del mosquete no importa si no puedes utilizarlos. Las columnas francesas no podían, las líneas españolas sí. La concentración de potencia de fuego siempre supera a la masa. Esta es la versión de 1808 de una startup que revolucionó a un gigante tecnológico. Comandantes españoles con fuerzas inferiores burlaron con astucia el complejo militar industrial de Napoleón mediante pura innovación táctica. A todos les encantan las historias de David contra Goliat, pero esto sucedió realmente. Los archivos militares franceses lo confirman, los observadores británicos lo documentaron, los informes de bajas españolas lo demuestran. 1000 bajas españolas, 20.000 bajas francesas. Esas cifras no mienten. Esta batalla inspiró movimientos de resistencia durante los siguientes 200 años. Afganistán contra la Unión Soviética, Vietnam contra Estados Unidos, la guerrilla 2.0, antes de que la guerrilla existiera siquiera. El impacto psicológico de Bailén fue inmensurable. Los civiles españoles, aterrorizados por la ocupación francesa, creyeron de repente que podían ganar. Voluntarios inundaron los ejércitos españoles. Sacerdotes predicaron sermones llamando a Bailén un milagro de Dios. Artistas pintaron escenas heroicas de soldados españoles resistiendo firmemente contra las columnas francesas. Los poetas escribieron epopeas. Los músicos compusieron marchas de victoria. Los franceses no lo entendían. ¿Cómo había derrotado la milicia provincial a los veteranos imperiales? La respuesta era simple, pero difícil de aceptar: arrogancia. Los franceses asumieron que las fuerzas españolas eran incompetentes porque España no había ganado una guerra mayor en décadas. Asumieron que los soldados españoles huirían porque eso fue lo que ocurrió en Alcolea. Asumieron que los comandantes españoles no entendían la guerra moderna. Las tres suposiciones eran erróneas y 20.000 soldados franceses pagaron las consecuencias. La batalla terminó, pero la historia de Diego Martínez no. Lo que ocurrió 3 meses después chocó incluso a Napoleón. La guerra de guerrillas estalló en toda España. Pequeños grupos de combatientes, muchos de ellos veteranos de Bailén, comenzaron a emboscar las columnas de suministros franceses, asesinar oficiales franceses e incendiar almacenes franceses. Los franceses respondieron con ejecuciones masivas y represalias. Aldeas enteras fueron incendiadas. Civiles fueron ahorcados. La resistencia española se intensificó. Este ciclo de violencia y venganza convirtió la Guerra de la Independencia en una pesadilla que desangró a Francia durante 6 años. Napoleón la llamó su úlcera española, porque nunca cicatrizó. Por muchas tropas que enviara, por muchas batallas que ganara, no pudo pacificar España. Para 1813, con los ejércitos franceses colapsando en Rusia y Alemania, el ejército británico, portugués y español de Wellington expulsó a los franceses de la península ibérica por completo. La guerra que comenzó en Bailén terminó con las fuerzas francesas obligadas a retroceder a través de los Pirineos y el imperio de Napoleón en ruinas. Si quieres saber el resto de la historia de Diego, si quieres saber cómo las guerrillas españolas perfeccionaron las tácticas de ataque relámpago que influyeron en la guerra durante siglos, suscríbete porque lo revelaré en el próximo video. Pero solo los suscriptores reciben notificaciones. Comenta parte 2 ahora mismo si quieres la historia completa. Si llegamos a los 1000 comentarios, la subiré la próxima semana. Demuestra que no eres solo un espectador. Forma parte de esta comunidad de guerreros de la historia. Estos soldados olvidados merecen ser recordados. Presiona el botón de suscribirse, activa la campana de notificaciones, comenta parte 2. Hazlo ahora porque YouTube no te volverá a mostrar este contenido a menos que te comprometas. Tú decides, honrar su memoria o dejar que se desvanezcan en el olvido. ¿Qué será? Estadísticas clave. Fuerzas francesas, 20.000 a 24.430 tropas en 3 divisiones. Fuerzas españolas, 29.770 a 30.000 tropas en 4 divisiones. Duración de la batalla,
16 a 19 de julio de 1808. Combate principal el 19 de julio, 3 horas. Temperatura, 104 grados Fahrenheit, 40 grados centígrados. Bajas francesas, 3.000 muertos o heridos, 17.000 capturados, 20.000 pérdidas totales. Bajas españolas, 1.000 muertos o heridos. Tasa de bajas, 20-1, a favor de España. Tiempo de recarga del mosquete. Francés, 30 segundos. Español, 30 a 45 segundos, Brown Bess. Alcance efectivo. Brown Bess, 50 a 75 yardas. Voleas precisas, 30 a 50 yardas. Potencia de fuego de columna. Solo las 2 primeras filas disparan, igual a 400 mosquetes de 1.800 hombres. Potencia de fuego de línea. Los 3 rangos disparan, igual a 2.000 mosquetes de 2.000 hombres. Primera derrota en campo abierto de un cuerpo napoleónico en campaña europea. Prisioneros que murieron en Cabrera. 12.000 de 17.000 capturados, 1808 a 1814. Fuentes históricas. Batalla de Bailén, Wikipedia. Detalles completos de la batalla, fuerza de las tropas, cifras de bajas, comandantes y movimientos tácticos. La guerrilla y la guerra de la independencia, revista Saber y Scroll. Eficacia de la guerra de guerrillas española. Bajas francesas, 180.000 muertos en 5 años, 77% por fuerzas españolas. Estudio de bajas de oficiales franceses y aliados 2021. Investigación académica que confirma que el 77% de las bajas de oficiales franceses fueron causadas por unidades españolas, no por fuerzas británicas o portuguesas. Academia.edu. Archivos de la Guerra Peninsular. Relato de un cirujano francés. Nuestro pequeño ejército llevaba suficiente equipaje para 150.000 hombres. Debimos nuestra derrota a la avaricia de nuestros generales. Serie Napoleón. Observadores militares británicos. Informes contemporáneos enviados a Londres confirmando la superioridad táctica española y las vulnerabilidades de las columnas francesas. Museo Nacional del Ejército. Diego Martínez creía que la guerra había terminado en Bailén. Se equivocó. 3 meses después, el mismo Napoleón invadió España con 200.000 veteranos de la Gran Armée. El emperador venía en busca de venganza, y Diego, ahora cabo, estaba a punto de aprender que derrotar a un ejército francés es glorioso. Sobrevivir cuando Napoleón toma el mando, eso requiere un nivel de valentía completamente diferente. El siguiente video revela las tácticas de guerrilla que enloquecieron a Napoleón y al combatiente de resistencia español que se convirtió en la pesadilla personal del emperador. Suscríbete y comenta parte 2 o nunca sabrás cómo termina realmente esta historia.